Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Este capítulo es presentado por Housebrand. Bienvenidas, bienvenidos, tú, hipócrita lector. Soy Christian Warnken, un hipócrita lector como tú, tu semejante, tu hermano. Este es el podcast Tú, hipócrita lector, que se emite los viernes a las 7:30 a través de Radio Pauta y que puedes encontrar también en Spotify y en la página de pauta.cl. Hoy día tenemos, desde luego, a una hipocritísima lectora. El programa, como ustedes saben, el nombre viene del poema Al lector, que está al comienzo del poemario Las flores del mal, del poeta francés del siglo XIX, Charles Baudelaire. En ese poema, Baudelaire enumera los abismos, los pecados del alma, los horrores interiores, entre ellos el hastío, el aburrimiento como el peor de todos, y en ese momento se da como media vuelta, apunta al lector y dice: tú lo conoces bien, tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Toi, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Nuestra hipocritísima lectora es una hipocritísima lectora, escritora o escritora, lectora. Lectora, Carla, escritora. ¿No es cierto? Sí. Marcando primero el lector. Soy lectora, escritora. Un poco como Borges decía, ¿no? Que él era antenada un lector, ¿no? Absolutamente. Carla Gelfenbein. ¿Está bien pronunciado así? Perfecto. ¿De qué origen es ese apellido? Ucraniano. Ucraniano. ¡Wow! O sea, todo esto que está pasando en Ucrania seguramente te ha tocado Fuerte, o les ha tocado. Fuerte. Y lo que está pasando en Gaza también. Sí, desde luego, por supuesto. Oye, Carla, bueno, primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación a venir a este confesatorio de lectores. Ustedes ya conocen a Carla Gelfenbein. Yo la conocí cuando ni siquiera creo que había publicado una novela, estaba a punto de publicar una novela. Y Carla ya tiene a su haber 10 novelas muy exitosas, con muchos lectores, que es lo que hace vivir a las novelas. No hay nada peor que una novela abandonada que no lee nadie. No, peor. Vendida en una librería en Los Saldos, ¿no es cierto? Ella nació en Santiago, pero vivió 11 años en Inglaterra. Tú me corriges después si me equivoco en los datos biográficos. Estudió biología en la Universidad de Essex. Interesante eso. Genética, ¿no? También estudió diseño en St. Martin School of Art en Londres. Fue diseñadora, directora de arte de revistas, editora, y dio este salto, que es un salto al vacío, al comienzo de hacerse escritora. ¿Cómo fue ese salto primero? Después vamos a ir más atrás a tu infancia. Ese salto que no debe ser fácil. Mucha gente que nos está escuchando que a veces dice: escribo, no escribo, me dedico a esto. ¿Cómo es ese salto a la página en blanco? A la página en blanco. Bueno, como tú nombraste las etapas anteriores, tú te das cuenta que yo ya había hecho varios saltos, ¿no? O sea, de hecho pasé de la biología, desde la ciencia, al diseño, ¿no? Al diseño, a algo que es visual, que tiene concepto, pero que es un ámbito tan diferente de la existencia humana. Entonces, esos saltos cuánticos son como, creo que parte de mi naturaleza, ¿no? Ahora, cada uno de esos saltos, yo al poco andar me di cuenta que no quería ser bióloga, por ejemplo, ¿ya? Porque era tremendamente solitario. Yo vivía en Inglaterra. Todos los latinoamericanos o quien hablara español, nadie era de la ciencia, eran todos de las artes, de la filosofía. Por lo tanto, era un mundo muy solitario. Pero lo terminé, decidí que había que terminar, que había que cerrar esas etapas. Y así un poco he ido, ¿no? Como poniendo toda la energía en ese instante, en vivir ese instante, en absorberlo todo. Y hoy día yo me siento una científica. O sea,
hay una seriedad en esa etapa ¿Y esa que ciencia, perdura. esa que ciencia perdura. o ese método, Carla, te ha servido también en el acto de Me ha escribir? servido. ¿En qué sentido? Me ha servido. A ver, pero ¿terminemos la primera o querés seguir con esto? No, desde luego, vamos, perdón. Yo me puse ansioso y me fui a la siguiente al tiro. Dale, Carla, por favor. Bueno, no, tú me dices cómo llegué, entonces A la página en blanco. A la página en blanco, y eso creo que es importante porque quiero volver a eso, porque efectivamente, así como tú dices tú, hipócrita lector, ante todo, y por eso te lo dije, fui siempre una gran lectora. Mi madre era una profesora de filosofía de la Universidad de Chile, gran lectora, una mujer muy avanzada para su tiempo, muy volada. Ella habría desembarcado con Tus Ángeles, ¿no? Ella había. En la radio concierto. Yo creo que ella había desembarcado a este mundo con Los Ángeles, porque no era no era celestial en absoluto, pero había algo que evidentemente no era terrenal. Hay una parte de ella que vivía en otra parte. Absolutamente, absolutamente. Ella habría repetido esa frase de Rimbaud que dice, la vraie vie est ailleurs, la verdadera vida está en otra parte. La vraie vie est ailleurs, ¿cierto? absolument. Ya, ¿tu madre falleció cuando tú tenías 17 años? Exactamente, ¿no? ella tenía 42 años cuando falleció. Entonces ella fue introduciéndome a la lectura de una manera muy sabia, fue como inoculándome el bichito, ¿no? Y de una manera en que, por supuesto, primero leí Mujercita, de los Pirineos a los Andes, es decir, las fábulas de Esopo a los... no sé qué edad habrá sido. Y así, poco a poco, llegué como a los 13, 14 años a la literatura latinoamericana. Perdón, Carla, ¿ella te leía libros en la noche? Por ejemplo, cuando niña te leía... Sí. Yeah. ¿Te acuerdas de algún cuento o algo, en la primera lectura, el primer libro que cuando niña te haya conmovido? Mira, ¿sabes qué? Teníamos un libro de cuentos de la Biblia. cuentos Siendo nosotros en absoluto religiosos, ¿no? Pero... era precioso, tenías unas ilustraciones bellísimas. Incluso tengo la imagen de esas ilustraciones. Y ese es el recuerdo que tengo. Fíjate que una de las pocas fotografías que yo tengo con mi madre, yo estoy chiquita, pero chiquita, debo tener 2 años o menos, porque está mi hermano en brazos de ella está, y yo estoy leyendo un libro. Entonces ella como que, en vez de pasarme un dulce o lo que fuera que hoy día, o el celular como ahora, ella me pasaba un libro. Entonces yo le debo eso a ella y por eso lo quiero empezar por ahí, porque creo que es importante ese homenaje. Recordándola a esta lectora que de alguna manera le abrió el camino a su hijo de la lectura. ¿Y qué libros te fue recomendado? ¿Qué libro te haya pasado tu madre? No sé si de filosofía o de literatura. Ella debe ser una lectora amplia. Sí. Te haya pasado y después de este libro primero que dijiste en la Biblia, pero un libro que te haya... Estamos hablando de cuando tenía chiquitita, 7 años, 7, 8 años. Pero después, un libro que para ti haya sido una puerta que se abrió, un umbral. Un umbral. A ver, déjame pensar, porque ahí vinieron los latinoamericanos. Entonces te quiero pensar cuál fue alguno de esos libros que me voló la cabeza, y yo diría que fue Conversaciones en la Catedral. De Mario Vargas Llosa. De Mario Vargas Llosa. ¿Y sabes por qué? Porque no entendí nada. Ajá. Debe haber tenido 13 años, ¿no? Claro. Y Conversaciones en la Catedral es uno de los libros más difíciles de construir, o sea, desde realmente, luego, ¿no? Porque tiene la estructura narrativa es compleja. Exacto, ¿cierto? y estas voces, ¿no? Estos puntos de vista es que se van superponiendo unos a otros. Él aplicó lo de Faulkner, aplicó las técnicas de Faulkner, pero como varios escritores latinoamericanos, igual que Rulfo, ¿no? Igual que Rulfo. Y esa novela la has vuelto a leer después, ¿no es cierto? Esa novela la he intentado volver a leer, no me ha producido. ¿Qué es lo que me produjo? Me produjo una suerte de paradoja, ¿no? Era como las posibilidades infinitas de la construcción de una historia y cómo la realidad podía ser mirada. Fíjate que después, cuando más tarde descubrí a Picasso, por ejemplo, y descubrí el cubismo, sentí que había un paralelo muy grande. Las perspectivas, los diferentes lugares y cómo crear, o sea, esos retratos que hace Picasso cubista, en el cual se está mirando simultáneamente un rostro de diferentes lugares para constituir una obra que tú miras y es eso es Conversaciones en la Catedral. Veo que lo visual, evidentemente, es muy importante. Las artes plásticas, la pintura en ti. Bueno, es diseñadora. Y nos faltó
el engendrador, el padre arquitecto, el y padre que arquitecto. él es la parte de la visualidad. Absolutamente, A ver, la visualidad. Hablemos de esa relación con Bueno, él. mi padre me enseñó a ver, a mirar. Y a mirar de una manera muy sutil, porque él era un arquitecto bastante conceptual. Yo creo que era más de tesis que de talento, ¿no? Ahora que es cierto, creo que él tenía unas ideas, entonces me hacía mirar, por ejemplo, cómo una sombra caía sobre un muro y cómo más adelante una misma sombra caía sobre otro color y producía Qué maravilla efectos eso. diferentes. O sea, yo no tengo ningún conocimiento real de arquitectura, pero tengo una sensibilidad Una vivencia. gigante. Tiene una vivencia. Gigante. O sea, estoy todo el tiempo, yo salgo mucho a caminar y estoy siempre mirando, ¿Y ¿no? eso tus novelas cómo se Está. traduce? Yo creo que está. Yo creo que absolutamente, claro. está. Hay una mirada, hay una sin grandes descripciones, porque no creo en las grandes descripciones, creo en las largas descripciones, creo en las grandes descripciones. Siento que con una palabra, con una pequeña metáfora, puedes decir mucho más que cuando empiezas en ese rincón y empiezas. Entonces, claro, ahí hay la búsqueda de la palabra para expresar algo visual de forma particular y concisa, que yo creo que él también lo hacía así, porque no daba grandes discursos, era un hombre de pocas palabras. Oye, Carla, de lectora a escritora, bueno, la página en blanco, primero fue la literatura, este deslumbramiento ante esta catedral, que es conversación en una catedral, es entrar en una catedral literaria, ¿no? La paradoja que tú acabas de decir, ya. Pero ¿cuándo una parte tuya empezó a pensar que podía ser escritora? ¿Cuándo viene esa decisión y tiene que ver con alguna lectura, con algún libro? ¿Cómo? Mira, Cristian, yo creo que quizás la pasión en la cual he sido más constante ha sido la lectura, sin duda. O sea, yo creo que esa es una pasión que yo puedo rememorar a mis más tiernas infancia. Pero ser escritora, ¿por qué haces así? El micrófono, hay que sacarse un perdón. poquito. Eso, ahí está. Pero ser escritora no era algo que estaba en mi horizonte, en absoluto. Y yo creo que de alguna manera también tiene que ver con mi madre que era uno de los ángeles que desembarcó en esta tierra, era al mismo tiempo, tenía un sentido para mí, en relación a mí, un sentido muy práctico, no en relación a ella. Y yo creo que porque ella vivía un poco las consecuencias de no ser terrenal como algo no necesariamente positivo, ¿no? Era dependiente. Etérea. Era etérea y era dependiente de muchas formas económicamente. Y ella me dijo, Carla, si tú quieres ser una mujer libre, y lo tengo acá, o sea, tienes que ser económicamente independiente. Y fue un mandato que me debe haber dado a lo largo de los últimos años, porque yo tenía 17, desde los 14 hasta los 17, de una manera consistente y constante. Entonces, la verdad es que ser artista no era ninguna posibilidad en el término de enfrentarme al mundo desde ese lugar, de ganarme la vida desde ese lugar. Ya, pero algo tiene que haber pasado que transitaste desde la lectora transita y se Escribí convierte siempre. Ah, ya. O sea, la escritura, por eso te digo, porque ser escritor, así como lo entendemos nosotros, y que creo que también es una manera errónea de entenderlo, es publicar, es aparecer ante el mundo, ganarse la vida como escritor. Y yo creo que yo fui escritora siempre, en el sentido de que siempre escribí, siempre. O sea, de hecho, mi madre valoraba muchísimo lo que yo escribía. ¿Tú tenías un diario de vida o no? Por supuesto, Claro. Cristian, ¿cómo no iba Gran a tener? género. Como un gran género, Gran que los género. perdí todos. No puedo creer. Los perdí todos. Es un material ¿No incalculable. sabes cómo ¿Cómo los perdiste? ¿En alguna mudanza? Claro, Viajes, nosotros nos fuimos de Chile y a una suerte exilio, ¿no? a un exilio. A un exilio, no, exilio Propiamente, derechamente. Sí. ¿Qué sí, año? sí. ¿70 y? El año 77. Ya. El año 77. Y entonces dejamos en la casa con el objetivo de volver en algún minuto y dejamos todas nuestras cosas en un subterráneo, que era el subterráneo de hecho donde mi mamá estudiaba. Y allí fueron a parar todos desde los muebles hasta los diarios, hasta la ropa que nos llevamos, todo. Y eso, pasaron los años, se llenó de moho, se cayó la lluvia y perdimos todo. Yo no tengo nada. A mí me da mucha
envidia esas personas que están rodeadas como de su historia, ¿no? Que tienen libros de sus padres. Tengo un libro de mi madre, un libro de Virginia Woolf. Mira, qué significativo. Qué significativo. Vamos a hablar de ella de todas maneras, porque yo sé que y trajiste un ejemplar. No traje ese, debiera haber Claro, no trajiste ese. el original en inglés, ¿no es cierto? Trajiste. No, traje las olas. No, o sea, pero es otro el que. ¿Mrs. Dalloway? No. No. Bueno, pero vamos a hablar. Todavía no llegamos a Virginia Woolf. Bueno, esta partida al exilio, ¿ya? En términos como lectora, ¿qué te pasó? Tiene que haber sido una conmoción, salir, el trauma, el shock de abandonar tu propio país, ¿no es cierto? Y llegar a una cultura distinta, a un idioma distinto. A ver, ¿qué te pasó ahí como lectora? ¿Qué me pasó ahí como lectora? Mira, una de las tristezas más grandes fue justamente abandonar mis libros. Tuve que dejarlos porque no. Me llevé un par, pero estoy tratando de acordarme y no me acuerdo, Cristian, cuáles fueron los libros que me acompañaron en ese viaje, cuáles fueron los que... Me acompañó mi guitarra, porque yo tocaba guitarra, eso sí me acuerdo, una maleta pequeña, y eso fue todo lo que me quedó de mi pasado. Es decir, yo a los 17 años... hubo una ruptura con todo, ¿no? Y llegar a Inglaterra fue muchas cosas, pero en términos de lectura fue efectivamente descubrir la literatura anglosajona. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué es lo que te abre la literatura anglosajona y el inglés? ¿Qué es lo que te abre el inglés? ¿Qué lengua para la literatura, no? ¿Qué lengua? Oh, no, me aluciné. O sea, me aluciné primero con la lengua y con aprender. Yo hablaba todo el día sola. Porque quería ver cómo sonaba en mi cabeza. Aquilatando las palabras. Aquilatando las palabras. Tenía muchas formas de aprender. Bueno, fui a una academia, pero fui muy poco tiempo a una academia y rápidamente entré a la universidad. Yo sabía francés porque yo había ido a la Alianza Francesa, como tú. Por lo tanto, dicen que cuando uno ya tiene un segundo idioma, el tercero es muchísimo más fácil. Hay algo en el sistema neuronal del cerebro que ya está activado, ¿no? Que es la posibilidad de trasladar el lenguaje a otra lengua. Entonces, no me fue fácil, pero... Y en ese sentido fue muy feliz ese tránsito, ¿no? A pesar de las exigencias de que tenía que entré a estudiar biología, yo creo que también me ayudó a haber entrado a ciencia, porque la ciencia no es un vocabulario demasiado amplio. Es más, ¿no? Técnico, más acotado. Exacto, como lenguaje. Es más acotado como lenguaje. Ahora, ¿qué le debes tú a tu contacto con el inglés, tu conocimiento de la literatura en inglés, poder leer al autor en inglés? ¿Qué te entrega el inglés a ti como lectora y como escritora? Mira, sabes que yo he oído muchas veces, de hecho Pablo Simonetti, un gran amigo mío, sí, claro, me dice que yo escribo con la sintaxis inglesa. Ya. Mira, interesante observación. Y que me parece fascinante, o sea, y me lo ha mostrado. Y bueno, yo sé que vamos a hablar después de Clarice Lispector, pero me encanta, porque también me hizo sentirme muy cerca de Clarice, porque Clarice también escribe con una sintaxis que no es la sintaxis propiamente del portugués, ¿no? Esa posibilidad como de darle una plasticidad diferente al lenguaje, pero que aún funcione, lo tengo muy del inglés. Empiezo las frases, yo creo que cada vez menos. Al principio quizás era mi influencia era más clara. ¿Y cuál fue el primer autor en lengua inglesa que te recuerdes, o una novela que hayas leído en inglés? De nuevo, que haya sido un umbral en la entrada en ese mundo, en el mundo anglosajón, en la sensibilidad anglosajona. Bueno, sin duda que fue Las olas, y por eso es que la traje aquí. Las olas de Virginia Woolf, ahí la trajiste. Y que no pude encontrar, yo creo que no sé si la tengo, no la tengo. Yo no soy fetichista con los libros, ¿ah? Eso es bien... Ya. ¿Te desprendes? Tengo mis libros, tengo mi biblioteca, una biblioteca preciosa que está por abecedario. O sea, en ese sentido hay un cuidado. Pero si se me pierde un libro, tampoco es algo tan... no es un drama. No es un drama. Yeah. Mira, yo creo que ese desprendimiento tiene que ver con el haber tenido que dejar todo. Tener que partir y dejar todo. Y ese apego original se rompió de una manera tan drástica que después aprendí al no apego un poco. Oye, háblanos primero de las olas. Al que nos escucha, porque la gracia de este espacio, creo yo, es que quien nos escuche y no ha leído se entusiasme, busque ese autor y llegue a través tuyo
tú, hipócrita lector, la guíes. A ver, háblanos primero de Virginia Woolf. De Virginia Woolf. Para ti, ¿quién es Virginia Woolf? ¿Qué destacarías tú de ella como escritora? ¿Qué destacaría de ella? Bueno, hay tanto que es una revolucionaria, eso sin duda, pero yo cuando llegué a ella no sabía que era una revolucionaria. ¿Qué revolucionó? ¿Revolucionó en qué sentido? A ver, ella fue partícipe, bueno, de una generación en la cual también hay otros escritores que estaban un poco en lo mismo, digamos, pero es la voz de la conciencia, ¿no? Es hablar desde otro lugar, es de crear, de crear de forma paralela una realidad que está aconteciendo y una realidad que es igualmente válida que está aconteciendo en la mente, en la conciencia. De la conciencia. Claro. El flujo de la conciencia. De conciencia. Claro. No, pero es que cuando uno habla del flujo de conciencia. Pero ella lo hace maravillosamente. Lo hace. Claro, no es algo cerebral, o sea, no puramente intelectual, porque hay algunos autores, muchos que son... Como Henry James, como por Henry ejemplo. James, claro. Henry James se pega estos monólogos y que son construidos como se construye un edificio, una catedral, en realidad. Claro. Ella no, ella tiene, bueno, también Joyce, ¿no? Joyce también tiene el don de Virginia Woolf, en el sentido de que efectivamente uno puede escuchar esa conciencia. A mí me gusta más Virginia Woolf que Joyce. ¿Por qué? Lo que pasa es que Virginia Woolf tiene mucho también una relación muy directa, fíjate, con todos mis amores literarios. Y cualquiera me va a decir que no, porque no es académico lo que voy a decir. Pero yo siento que hay una hermandad entre Virginia Woolf, Clarice Lispector y la Pizarnik. Ahí hay una triada. Ahí encontramos tus tres autoras, tus tres guías. Tus tres Virgilias. Las mis Virgilias, porque bueno, tengo otros autores, o sea, ahí yo cuando te mandé una lista te dije Tolstoy, y también podemos hablar para que tampoco no pensemos que simplemente es una suerte como de cruzada femenina. No, Tolstoy ha tenido una influencia gigante. Vamos a hablar de él, pero no quiero que nos vayamos de Virginia Woolf vámonos todavía. Con las olas. A ver, la Virginia Woolf, bueno, primero cuéntanos brevemente las olas. En realidad, más que uno dice de qué trata, el libro es mucho más de lo que trata, ¿no es cierto? Pero ¿de qué es el libro de las olas? El libro de las olas son 4 o 5 amigos, creo. Fíjate que incluso me acuerdo sus nombres, y eso que no. Bernardo, Jenny, Luis, Susana, creo. Ya no recuerdo los nombres de ellos. Creo que hay alguien más. Bueno, pero son niños. Son niños que están cerca del mar. La novela comienza con una imagen del mar, que es una de las imágenes más bellas que yo he leído del mar, que es una ola que está a punto de reventar. Es una belleza. Poético. Es que es y poético. Eso es lo que no tiene James. No tiene. No, ella es poética. Hay un fluir. O sea, es absolutamente. Habla el alma, no sé lo que es. ¿Podrías leer ese comienzo chiquitito? ¿Quieres que lo leamos eso? Y lo vamos paladeando, lógico. Claro. Esto es una cata de literatura. ¿Ya? Más cerca del micrófono, porque ahí tiene que salir de súper bien. Ustedes me dicen si me alejo, me acerco, ahí más cerquita, si está perfecto. funcionando esto o no. Siempre cerca. El sol no había nacido todavía. Hubiera sido imposible distinguir el mar del cielo, excepto por los 1000 pliegues ligeros de las ondas que le hacían semejarse a una tela arrugada. Poco a poco, a medida que una palidez se extendía por el cielo, una franja sombría separó en el horizonte al cielo del mar y la inmensa tela gris se rayó con grandes líneas que se movían debajo de su superficie, siguiéndose una a otra, persiguiéndose en un ritmo sin fin. Y leí esto en inglés, debe ser es una belleza. Un gozo. Un gozo. ¿A ti te gusta el café? Muchísimo. Ya, ¿y cuando lees, tomas café o no? Sí. Ya. O sea, yo tomo café con todo. Ya, mira, yo tomo es una maravilla. Café o té, pero me gusta tomarme un café, lo asocio con los libros, no sé por qué. Y te voy a invitar a que paladeemos este café Hausbrand, el café de los que saben disfrutar la vida. ¡Qué maravilla! Que es una de las marcas de café más famosas de Italia, que llega a nuestra casa para que podamos preparar el café que merecemos. Encuentra Café Hausbrand en europasecreta.cl. Vamos a tomar y va a ver qué nos pasa, porque es un brebaje mágico. Salud, que nos va a hacer alucinarnos más con las horas que estamos leyendo. Está rico. Está muy rico, muy rico. Debe ser intenso. Sí. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Oye, Virginia Woolf, ¿qué
significó para ti o ha significado? Porque veo que es una autora a la que tú vuelves, de todas maneras la tienes ahí en tu, ¿cómo se dice? En tu Olimpo personal, ¿no? En tu altar de autoras, ¿no? Absolutamente. Con Pizarnik y con Clarice Lispector. ¿Qué es lo que a ti como narradora te ha regalado Virginia Woolf? Mira, te voy a leer una frase que te va a responder esto. Que va a iluminar lo que te Que va a pregunto. iluminar. Qué maravilla. Bueno, la tenía marcada. Justo, Pero hace años. qué No, bien. es que esto lo tengo marcado hace años. Porque esto es el corazón de una novela mía, en realidad. Y es el corazón de muchas cosas. En un mundo que contiene el momento presente, ¿para qué analizar? Dijo Neville. A nada deberíamos dar un nombre, a menos que al hacerlo, así lo transformáramos. ¡Oh! ¿Qué me decís? ¡Qué maravilla! ¿Qué me dices? Primero lo indecible, ¿no es cierto? Lo que no se puede decir, que es lo más importante, ¿no? A menos que lo transformemos. Lo transformemos. Ya, y a ver, ¿cómo lo Ya lees no, tú? no cabe la palabra vana, ¿no? Claro, Aquí no sí. cabe la palabra vana. Pero al mismo tiempo invita al silencio, invita a la observación, invita a estar, a la presencia, ¿no? Porque dice, en un mundo que contiene el momento presente. Oye, tú hablaste de una novela en particular, y me creo que esto sirve para todas tus novelas, pero ¿en cuál Esta está en La mujer de mi vida. La mujer de mi Hay vida? una escena en la cual el personaje principal, uno de los personajes principales, que es una chica, está en Regent's Park, porque ocurre en Inglaterra esa novela, está en Regent's Park y se hace la misma pregunta. La misma pregunta. La misma pregunta que se pues, hace aquí. O sea, es un guiño, ¿no? A las olas. Como dirían los académicos, una intertextualidad, pero me carga esa palabra. Horrible, horrible. Y nadie me la ha visto, ¿ah? Nadie la... No. Tú la acabas de revelar aquí. Sí. Es una revelación que Es estás una haciendo revelación como que estoy hipócrita haciendo. lectora a todos los hipócritas lectores que nos escuchan. Exactamente. Tú dijiste, yo te leí, que me gustó mucho esto, que para escribir tú necesitas un personaje, ¿no? Un Sí. personaje que te apasione, para Sí. empezar. Pero luego, y esto me encanta, y yo creo que es la clave de un tipo de escritura, tú desconoces el rumbo que va a tomar aquello. Es como que el personaje tiene su libertad y tú lo vas a seguir. A ver, hablemos de eso. Es increíble porque eso también viene de Virginia Woolf. Eso también lo aprendí de ella. Hay un ensayo de ella en que ella justamente habla y dice que los personajes se le aparecen, pero yo voy a hablar de mí, porque en realidad no voy a seguir agarrada a mi ídola, pero el proceso es exactamente el mismo. Hay personajes, hay presencias que me empiezan a rondar de alguna manera. Presencias que no necesariamente tienen rostro. Espérate, esa presencia es, escuchas una voz a alguien que habla, ya, no tiene rostro. No, es ¿Qué una lo que- emoción. Es una emoción. Es una emoción. Ya. Es algo... No una idea, una No, emoción. Es una emoción. Ya. Es puramente una emoción, pero que de alguna manera está encarnada en un ser humano. Es una emoción, y fíjate que es tan fuerte la emoción que es como enamorarse. Tú te enamoras de, Yo me enamoro de cada de personaje. la emoción que me Ya. produce. Y cuando esa emoción persiste, Mm. yo digo, aquí hay una historia. Entonces, por ejemplo, para que seamos más concretos y no seamos tan abstractos, te voy a Por contarte favor, una novela. un regalo. Ya. Porque Ya. si no, nadie va a entender Sí, nada de lo lógico. que estoy diciendo. Y así va a hacer que nuestros hipócritas lectores vayan a buscar tu novela y ahí se les va a abrir la mira, qué novela. bueno, se les qué va a abrir bueno. mucho más la novela. Pues. Vamos. Ok. Por ejemplo, hay una que es El resto silencio, que es una novela que por lo demás, perdón que me haga autobombo, pero Ya. Coetzee nombró como El una de las del 6 2000, novelas. 2008, ¿eso? Esa es el 2008, Ya. creo, no sé. ¿Quién la nombró como la mejor novela? Coetzee, Ah. una de las, tiene 6 novelas en traducción que mencionó, lo acabo de poner en mi Pero Instagram, qué por maravilla. eso. Sí. Bueno, pero ya, voy a cortar el autobombo porque me pongo roja. Bueno, pero si los escritores necesitan también que su cariñito, pues, si es una tarea bien dura y difícil. a Es veces. dura y difícil, ¿no? Claro. Y como lo acabo de subir, hay una contingencia en lo que porque me lo mandó de hecho otro escritor, Héctor Abad Faciolince, me lo mandó, me dijo, Héctor mira, Abad, sí. porque Héctor Abad también tiene una de sus novelas, la de su padre, también la mencionó Coetzee, entonces me lo mandó. Bueno, Héctor no Abad importa. estuvo acá también, en Tu Hipócrita Lector. Tuvimos Él- una él linda es un- conversación él es con él un sobre grande.
Sí, muy, muy Además de maravilloso. adorable, además de persona. generoso. Sí, lo que ha Es un vivido él es ejemplo. impresionante. Es Su un vida, ejemplo. impresionante la vida de él, Ah, lo sí. que le pasó. Bueno, Sí, pueden buscar ese capítulo en pauta.cl, es un capítulo precioso que tuvimos con Héctor Abad aquí en Tu Hipócrita Lector. Ya. pero ¿cómo? Para llevar a aterrizar esta idea de las presencias y de las emociones, etcétera, que suena tan abstracto, justamente me quiero referir a esa novela donde creo que fue, lo tengo tan patente. La imagen que apareció, en este caso fue como una imagen, fue la de un niño, que es Tommy, que es el protagonista, que en ese tiempo, por supuesto, yo no sabía quién era, y lo vi debajo de una mesa, en un matrimonio. Fíjate, mira qué extraña la imagen. Está Qué debajo de increíble. una mesa. Entonces, tenía esa imagen. Y esa tenía- imagen, espérate, no es que te llegue en sueño, porque uno podría decir lo No, soñé. no, no. De la nada, de repente De la es algo, nada. puedes ir en la micro, puedes ir Sí. caminando y te aparece. Sí, Se te aparece. creo. Es como que el personaje te buscara. Me voy a poner aquí medio esotérico, Puede medio ser, medium, pero no de- sé. Fíjate que tampoco tengo claro. Puede ser que haya estado leyendo. Puede ser que haya estado en la micro. Puede ser que haya estado caminando. No lo sé, Ya, tampoco. ya, ¿y qué te importó con ese personaje? ¿Lo seguiste y qué te importó? Empieza, lo veo, y esa imagen empieza, y como que me empiezo a emocionar con este niño, ¿no? ¿Quién es? Hacerme pregunta, ¿por qué persiste? De pronto ya tiene rostro, pero cambia el rostro, empieza a mutar. Entonces es una presencia que empieza a habitarme. Y entonces el próximo paso es, a ver, pongámoslo en papel. Y de hecho la novela comienza con este niño debajo de la mesa en un matrimonio. ¿Y qué pasa? Lo empiezas a seguir, en el fondo, Lo ¿no? empiezo a seguir. Sin brújula. Sin brújula. Ya, es un riesgo, ¿no es cierto? Muy grande. Ya, ok. De perderse. Bueno. Porque, claro, obviamente que no tiene. ¿Sabes qué? Hay algo que tiene que ver con el instinto, creo yo. Porque Claro. pocas veces. Sí, hay veces que me tengo que. Porque puedes llegar a un punto ciego Por y supuesto. no puedes avanzar. Absolutamente. ¿Y qué haces ahí? No me ha pasado. Ah, no no te me ha pasado, pasa. no te O sea, pasa. hay una suerte como de instinto que me guía, ¿no? Un instinto narrativo que de alguna manera me lleva y doy los pasos. A mí yo veo cómo se me ocurren, para contarle a nuestros auditores, lo veo en escenas. Entonces aparecen ciertas escenas, como esa. Después aparece otra escena. Empieza a aparecer, hay una visualidad que antecede a la idea y a la palabra. Oye, esto tiene que haberte pasado una primera vez, por eso yo insistí y me quería Sí, sacarte. sí. ¿Cuándo te pasó esto la primera vez que tú dijiste, yo voy a dedicarme, ya habías escrito antes, pero voy a ser escritora, voy a dedicar mi vida a ser escritora profesional, por decirlo? Suena horrible, Sí, pero... horroroso. Horrible suena, ¿no es cierto? Ya yo lo sé, no encontré otra palabra. ¿Ya? Escritora dedicada Sí, dedicada, ¿cuándo? exclusivamente. ¿Cuál fue el primer ¿Sabes qué personaje? fue la ¿Cuál vida? fue el primer personaje? No, es que no fueron los personajes, fue la vida. Ya. Ojalá fuera tan romántico y Ya. tan... La vida. Fue la vida, que las circunstancias de la vida de pronto me llevaron a un momento. Yo era directora de arte de la revista Elle, y esa se acabó o cambió de dueño, y fue un momento en que yo dije, ahora. Ahora o nunca. Ahora. Y me acuerdo que lo conversé con un par de amigos y amigas y les dije, ¿qué piensan? Porque me salgo, porque hacerse un espacio como el que yo tenía en el mundo del diseño era muy difícil. Había trabajado mucho para llegar a ese lugar. Caramba, que admiro yo ese riesgo, esa capacidad de saltar. Yo la admiro Sí. profundamente. Y fue... sobre todo en un país nuestro en que, bueno, tú has encontrado lectores, pero hay tantos escritores, buenos escritores, que a veces no encuentran sus lectores. No encuentran sus Y lectores. tienen que ir a buscarlos afuera, ¿ya? Entonces, es duro, Chile o sea, es una uno prueba. no los encuentra nunca, Claro. también. O sea, es súper riesgoso, es muy riesgoso. Bajo todos los puntos de vista es muy riesgoso. Pero yo necesitaba tomar ese riesgo. De alguna manera sentía que había hecho todas las tareas, Cristian. Había estudiado biología, había salido con honores de biología, había estudiado diseño, tenía un súper trabajo, había sido tan bien comportado. O sea, había sido una niña tan bien comportada, así como me había dictaminado mi madre, ¿no? Gánate la vida, sé profunda. Había sido todo lo que
de alguna manera sentía que era una suerte como de mandatos. Ahora te saliste del guión, de alguna Y me manera. salí del guión y dije, ahora me toca. Ya tenía 40 años, iba a cumplir 40 años. Claro, es como un comienzo tardío normalmente por Sí, el escritor. además, Más riesgoso todavía. Más riesgoso. Maravilloso, maravilloso. Me encanta la gente que se arriesga, que salta, me encanta. Quiero preguntarte ahora por la segunda santa de tu altar privado de escritoras. Narradora también. Clarice No la Lispector. traje. No importa, pero No hablemos importa, de ella. la Clarice. No es muy leída masivamente hoy No, día, es una gran escritora. Gran escritora. Preséntala un poquito, cuéntanos de Clarice Lispector. Bueno, Clarice Lispector es una escritora de origen ucraniano, sus padres son ucranianos. Mira, tienen en común ese A ver, origen. no, es que ¿quieres que después te cuente la historia así Me- personal Lo voy mía a con anotar la acá para que no se nos vaya a olvidar, por favor, porque nos vamos tengo a... mi historia personal con No, Clarice. no lo quiero olvidar eso. No que la conozca. ¿Por qué no, porque, por supuesto ¿por qué que no partes contando mejor esa historia para que no se nos olvide? Ok, nunca la conocí, pero no me importa. Ellas son mis amigas, ellas son mis interlocutoras y la Clarice es una interlocutora que para mí es fundamental en mi vida, ¿no? Clarice, yo la descubrí en París, en francés, de hecho. Porque tú además lees francés. Sí. No hemos hablado de los franceses. Sí, Después vamos a ver si sí, tenemos sí. un espacio es que para no soy hablar de- una gran lectora de francés. Ya, más del inglés Mira que qué francés. increíble, Ya, mira qué impresionante. perfecto, Habiendo empezado por Stendhal y por Etcétera. Balzac, y Ya. por supuesto que todo eso lo leí, pero no me marcaron mayormente, mucho más la literatura anglosajona. Y entonces, tú, Bueno, entonces encuentro este librito pequeñito. ¿cómo se llamaba el libro? Un soplo de vida, ¿es ese? ¿Ya? Ay, ¿Ya? Espérame. No, la ciudad sitiada. La ciudad sitiada. Perdón, ese es, La ciudad sitiada. ¿Ya? La ciudad sitiada. Y me gustó no me acuerdo cómo se llamaba, la ville... No se me rappelle pas. ¿Hace 10? No sé, pase 10. No Bueno. sé cómo, pero bueno, no importa. Lo encuentro y me gustó la portada. Así he descubierto muchos de mis Lo visual, autores. pues. Ahí está tu Lo parte visual. Y fui y empecé a leer, porque tenía muy poca plata en esa época, por lo tanto las elecciones de las lecturas eran algo fundamental, no era algo que se podía tomar a la ligera, ¿no? Y no pude creerlo, ¿no? O sea, así fue como, ¿qué es esto? O sea, explotó en mi cabeza. Y lo llevé para pagarlo y el que me lo vendió me dijo, ¿Vraiment? ¿Quieres comprar este libro? Es que nadie, ¿por qué lo quieres comprar? Porque me llamó, le dije. Ya. Porque este libro me llamó. Ya. Así que, y fue muy bonito, porque me dijo, esto es un club muy, muy pequeño. Te dijo él, el vendedor de libros. El vendedor de libros. Grandes vendedores de libros allá en París. Hay tantas librerías que han ido cerrando. Es Ay, dramático. sí, qué dramático. Librerías emblemáticas, características, bueno, en fin. Y no reemplaza. Uno puede pedir el libro. No. Es verdad que es muy útil, pero... Es muy útil, pero no es lo mismo. Y además que uno encuentra por azar, ojeando, mirando, eso... Porque no hemos nombrado otro de mis grandes amores que también tenemos que lo nombrarla. vamos a hablar de todas maneras. Vamos a terminar. Hay que nombrar a Carmen Martín Gaite. Sí, ya, perfecto. Ok, después. Pero sigo después con en otra vida. ¿Y qué pasó? Clarice. Ese fue el encuentro. Y Clarice, ese fue mi encuentro. Y ahí empecé a leerla, por supuesto. Y después la encontré en inglés, después la encontré en español. No una presentación no académica, sino Ok, como ok, lectora. ok, ¿Quién ok. es qué es lo que hace Clarice Lispector en literatura? Ok, Cuéntanos un Clarice, entonces, Clarice es una escritora que tiene mucha relación con Virginia Woolf, pero ella dice que nunca leyó a Virginia Woolf. Ya. Okay. Ella se autodenomina a sí misma como antiacadémica, ¿no? Bien. Me gustó. Canon, Me encantó eso. por supuesto, es Ah. lo mejor. Las rebeldes, ¿ya? Y que todo, de alguna manera, el mundo que ella expresa surge de ella, ¿no? Lee, es una lectora, era una gran lectora, pero según ella que la forma en que se nutría su escritura no era una forma literal, ¿no? Me gusta la Virginia Woolf, voy a escribir como la Virginia Woolf. No. Y el mundo que ella recrea, por ejemplo, tiene una novela maravillosa que yo creo, es la segunda que yo leí, que se llama El mundo según G.H. Y El mundo según G.H. es una mujer que está en su casa y la criada, así sale escrito, porque podríamos decir otra forma de decirlo, pero así sale escrito en la novela, en la traducción, se va de la casa y ella entra al cuarto donde
vivía la criada, y hay un armario, y en ese armario hay una cucaracha. Y la novela completa es su diálogo con esa cucaracha. Pero entonces ya la idea, y claro, puede sonar de lo más aburrido que hay, los que nos escuchan decir que Pero ¿qué es la magia de Clarice Lispector? La magia es entrar en los intersticios de la existencia a través de la palabra. Me muero de pena no haber traído un libro. Es una maga de la palabra. Es una maga de la palabra. Son suertes como de relámpagos, porque ella, es increíble que yo estoy nombrando puros autores también, en este caso autora, que no construyen historias. Eso te iba a preguntar. Que no, yo en cambio sí construyo historias. Claro, tú construyes historias. Yo construyo historias. Sin embargo, ellas, ¿en qué sentido? De ellas me nutro, porque yo pienso que la literatura, ¿cuál es como la idea que a mí me apasiona, que me emociona a la hora de escribir? Es poder crear una obra que sea como un río. Entonces, un río tiene esta superficie. Le roman fleuve. Le roman fleuve. ¿Existe? Claro, novela río, como un subgénero. Ah, sí. ¿bon? ¿Y existe o lo acabas de inventar? No, existe. Le roman fleuve. Me acordé, me vino. Le roman fleuve. No lo conozco. Qué lindo, ¿ah? Qué lindo. Bello. Yo hago roman fleuve. Eso. Ya tenés que colocarle abajo roman fleuve debajo de tus novelas. Sí, ya. copyrights, Cristian Várquez. Bueno, el roman fleuve, ¿qué tiene? Tiene una superficie que corre, pero eso es solo la superficie. Después tiene infinitos estratos en los cuales hay otras corrientes, otros sustratos, otras vidas, ¿no? Hasta llegar al fondo, en el fondo que está sentado, que están las piedras, que está esa vegetación. Y esa es la literatura que me interesa. ¿Y de qué se nutre todo ese trasfondo? De estas mujeres, ¿no? De estas mujeres. Ellas te abrieron las esclusas, ellas te permitieron entrar Exacto. en las distintas capas. ¿En cuál de tus novelas tú llegas más al fondo, crees tú? A ese fondo, a ese limo que está debajo del mar. ¡Qué difícil! Qué difícil. Arriésgate, pues. Me arriesgo. Bueno, a ver, hay una novela que se llama La naturaleza del deseo. Sí, esa la leí. ¿La leíste? Es buena. Un libro erótico en el sentido, gran sentido de la palabra. Sí, ¿no? Es un libro, un libro que erotiza al lector. Que erotiza al lector, Sí. o sea, me lo han dicho por todas partes. Sí, pero yo siento que ahí, justamente, no era mi objetivo lograr erotizar. O sea, no, yo no era, quiero que pero tenías que todos hacerlo, terminen porque te metiste en la erotizados. historia, tenías que Tenía entrar. que hacerlo, pero haber logrado eso sin que hubiera sido un objetivo. Porque el erotismo está siempre rozando algo que no es inacible también, ¿no? Hay algo que no se está dicho con palabras, pero que está debajo. Y hay ese sustrato, ¿no? Hay un sustrato porque no hay ninguna palabra fea, no hay ninguna escena en la cual sea literal, ¿no? Pero al mismo tiempo es profundamente erotizante. Entonces, yo creo que se debe justamente haber tocado de ese otro sustrato, ¿no? Que es más profundo y que tiene que ver como con la esencia del erotismo. Estamos conversando con Carla Elfenbein y estamos mostrando cuáles son las autoras que la han guiado, sus Virgilias, dijimos, ¿no? Qué lindo, que la han guiado y la han me abierto encanta. en estas novelas, Roman Fleuve. Y la tercera, que me llamó la atención, que es Martín Gaite, y me gustaría que la presentaras brevemente y por qué la colocas al lado de estas dos gigantes. Al lado de estas dos gigantes, claro. A ver, Martín Gaite. Martín Gaite, Carmen Martín Gaite, también la encontré en una librería. El azar. ¿Sabes qué? El La azar. la encontré en la librería Altamira. Le voy a dar el crédito a la Gran librería librería Altamira. Ahí la encontré. Que está en de el nuestro Drugstore. Jorge Edwards. De nuestro Jorge Edwards, en el Claro, Drugstore. En el Drugstore. En Providencia, en el Drugstore. sí. Ahí la encontré, pero hace 30 y tantos años, muchísimos años. Y en la portada había un collage. De nuevo la portada. Por De nuevo supuesto. te llega por los ojos. Pero no Qué son- importantes son las portadas de las novelas. Superimportantes. Oye, no se pueden hacer libros feos No, primero. no Tienen se que ser pueden hacer bellas las libros ediciones. feos, absolutamente. ¿Ah? O sea, Para que lo escuchen los editores. No sí. hagan libros feos, No porque van a hagan libros perder feos, lectores. Van a perder lectores. ¿Ah? Y sobre todo, portada significativa. O sea, yo creo que la portada no solamente tiene que ser bonita, ¿no? Sino que tiene que ser significativa.
Y en ese caso era un collage, y cuando abrí y veo ¿cómo se llama esto? La contraportada sí, la sí. solapa, me di cuenta que lo hacía ella, y yo también hago collage. Entonces, bueno, todo es vida, es experiencia. Por eso siempre me encanta ese academicismo, ¿no? De poder llegar a tus musas y a tus musos de forma vivencial. Ya, y Carmen Gaite, ¿qué es lo que te aporta o te trae que no sea lo mismo que ellas dos? Ella construye historia de partida. ¿Ya? Y lo que más me emocionó de ella es que tiene una compasión y con sus personajes, porque es inmensamente realista. No es que sea una compasión rosa, ¿no? De dejarle pasar, pero al mismo tiempo es siempre como buscando la humanidad en sus personajes. Te iba a hacer una pregunta. Un narrador que no tenga compasión, para mí no puede construir un personaje creíble, ¿no es cierto? Pero si no ama a su personaje, si no tiene compasión por él, ¿no? Cristian, hay cientos de novelas pero es que son espectaculares, que están escritas con un... Pero yo te lo estoy preguntando por eso. Claro, por no, eso para mismo. mí tampoco. O sea, yo creo que no hay una posibilidad de construir, de crear un personaje. Y la posibilidad, sino... yo te voy a colocar un ejemplo extremo, un personaje abyecto, miserable, que pueda también recibir esa compasión del autor. Por supuesto. No se trata de por eso te digo, hay inteligencia y no se trata de construir puros personajes buenos, generosos, compasivos. No, en Carmen Martín Gaite están todos los sentimientos humanos. ¿Cuál nos recomendaría en esta línea para partir? Nubosidad variable. Nubosidad que es variable. El libro con el que yo empecé. Y que son dos amigas que se encuentran después de muchos años y comienzan una relación epistolar. Esa es nubosidad variable. Pero a mí esa novela creo que fue la más importante en mi carrera, entre comillas, literaria. ¿Por qué? ¿En qué? ¿Por qué? Porque yo dije, yo puedo escribir esto. O sea, qué arrogancia. Pero ¿no? sentiste que podías. Qué arrogancia, qué arrogancia. Yo puedo y quiero. Ambas dos cosas. Este es el lugar que como narradora quiero ocupar. Y ella tiene justamente Le Roman Fleuve, estas narraciones, también su prosa es completamente iluminada, es una belleza. Y tiene todos esos estratos, pero te cuenta una historia y que la lleva, ¿no? La lleva hasta el fin, la lleva hasta el mar. Llega hasta el mar. Llega hasta el fondo del mar. Hasta el fondo del mar. Lo más fondo posible. Lo más cerca del fondo del mar. Brevemente, pasemos para darle un espacio al hombre también, ahí, ¿cómo se dice? No discriminar al revés. No discriminar al revés. Tolstoy también es un lugar común de alguna manera, pero que no es nunca un lugar común, porque de hecho Ana Karenina es una de las novelas quizás que he leído más veces, porque estoy siempre aprendiendo de Ana Karenina. ¿Qué personaje y qué amor que tiene él, qué compasión tiene Tolstoy por Ana Karenina? Bueno, pero yo te voy a contar la historia, les voy a contar a todos la historia de Ana Karenina, que esa es una de las cosas más alucinantes. Tolstoy era un religioso, tú sabes, sí, ¿no? Claro. Un gran religioso. Sí. Un religioso muy culposo. Muy culposo. Porque al mismo tiempo era un gran pecador. Se lo pasaba en las casas de mujeres, en los prostíbulos. Era un hombre... Tenía un eros desbocado, era un devorador del mundo. Un devorador del mundo, pero por otro lado, de una religiosidad aplastante. Entonces decide escribir una novela para, de alguna manera, dejar de manifiesto este libertinaje de las mujeres de alta sociedad. ¿Ya? Entonces va a construir un personaje y empieza a construirlo, y era una idea completamente ideológica que además era una forma como de redimirse, ¿no? De mostrar cuál era la verdadero lugar que él ocupaba frente al mundo.
y empieza a entrar en Ana Karenina. Y se le escapa de las manos. Como se le escapó el Quijote a Cervantes. Como se le escapó el Quijote. Si no se te escapa el personaje. Tal cual. El problema, claro, porque él tenía una tesis de alguna manera. Tenía una tesis. Y hay una frase que la copié que me encantó, que tú dijiste en una entrevista. No soy una escritora ideológica, yo investigo sobre la vida, no hago prejuicios sobre ella. A veces que esa es una clave. ¿Y dónde sacaste eso tan bueno? Qué bueno. Me encantó y lo tengo enmarcado. Qué buena investigación te pegaste, Cristian. Lo tengo enmarcado. Eres un estudioso total. Qué increíble. Que yo creo que las ideas y las ideologías de cualquier signo matan finalmente la posibilidad de llegar al personaje. Y Ana Karenina, caramba, Tolstoy la muestra. Más bien la levanta y la convierte en la heroína. Es una de las primeras novelas feministas de la historia. Absolutamente. Es una novela completa. Pero si piensa que Ana Karenina... Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tú dices, por qué Ana Karenina? Primero porque Tolstoy tiene esa capacidad de crear estas escenas decenas de personajes, ¿no? En los cuales todo es visible, en que todo está presente de una manera vívida, fascinante, nunca agobiadora, ¿no? Hay escenas que las he estudiado, ¿no? De cómo las construye, de cómo entran los personajes, cómo salen los personajes. Y eso te ha servido seguramente también. Pero por supuesto. Como narradora. Claro. Hemos ido comiendo el tiempo. Está tan apasionante esta conversación y tan entretenida, casi para hacer 2 capítulos, no una. Vemos una hipócrita lector apasionada, Carla Gelfenbeck, pero nos quedamos y cortito nos faltó. ¿Tú eres lectora de poesía? Sí. ¿Ah? Sí. Ya, la poesía también. La otra es la Anne Sexton, ¿no? La Anne Sexton, gran poeta, sí, poeta contemporánea. Pero, voy a leer solo eso. Ya. Lee y rápidamente qué te pasó a ti, por qué tienes en tu altar de lectura a Alejandra Pizarnik, la poeta argentina. Yo creo que estas 4 frases van a dar la respuesta. Dice, este es el poema. Para los que no lo ven, es un poema que tiene 4 líneas, frases. 4 versos. 4 líneas. 4 versos, para ser más preciso, claro. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Uf, ya. Ya, pues, no me pidas más. Esos son relámpagos. O sea, no. Ella tiene esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de concisión, en que cada palabra, fíjate las palabras que hay, alcantarilla, qué potente palabra, rebelión, pulverizar. Hay un mundo detrás de cada una de esas palabras, pero al mismo tiempo estallan ante tus ojos en una revelación, ¿no? En una emoción. Esta es una revelación, hay otras que estallan en una emoción. Claro. Son pequeños. Y estos versos de Alejandra Pizarnik son la síntesis, el destilado de una vida tan sufriente, tan dura, tan tremenda, y realmente tocó los límites de su psiquismo, ¿no es cierto? De la realidad, tocó bordes impresionantes, ¿no es cierto? Tocó la nada, tocó la muerte, se suicidó, pero es una extraordinaria poeta. Te tengo otra frase tuya que me encantó, ¿eh? Mira, te tengo frases para el mármol tuya. No. Escribir no es solo oficio, es un lugar de seguridad y existencia. ¿La lectura también es un lugar? Absolutamente. No, hoy día ya, fíjate que, claro, yo prefiero lejos los libros, lo que hablábamos nosotros, pero también hoy día la posibilidad de viajar con mi iPad, donde tengo muchos libros. Por ejemplo, uno de mis preparativos más importantes, yo viajo mucho, o quizás el más importante, es escoger las lecturas que vas a llevar. Y las lecturas son muchas, no es una solamente. Entonces, y las llevo todas en mi iPad y me siento en mi casita. Esa es tu casa, esa es tu morada. Esa es mi morada. Dime una cosa ahora, yo sé que vas a viajar. Después de este programa te quedan unos pocos días. Sí. Logré traerte aquí antes de que te embarcaran en el avión. ¿Has pensado qué novela te quieres llevar? Mira, fíjate, es que algo que no hemos comentado y que yo sé que tenemos poquísimo tiempo es que mis lecturas hoy día son lecturas que me hablan para lo que estoy escribiendo.
de diferentes maneras. Puede ser la lectura de una poesía, ¿Ya? o puede ser una novela O por un el ensayo. tema, o un ensayo, pero que de alguna manera, de nuevo, yo creo mucho en mi corazón, que me Ya. remueven. ¿Y qué te En está la lectura, removiendo? ahora voy a releer, fíjate, una novela de Byron, que es Sophie Choice. Y la quiero leer por ciertas. De Lord Byron, el gran Sí, poeta. pues. ¿Ya? No es la decisión de Sofía es de Lord Byron. No, pues no es el poeta, es el escritor. Ya, el escritor. El ya. otro, el escritor. La scelta de Sofía, la elección de Sofía. La elección de Sofía. Me llevo me llevo un libro que se llama Drinking, que es de una mujer una periodista norteamericana alcohólica, que también me interesa. Qué tremenda esa. Tremendo, muy bien escrito, muy bien escrito. Y me llevo, espérate, eso es lo que tengo escogido por ahora. Y tengo otras cosas ya metidas, pero no las tengo claras en este minuto. Bueno, yo te voy a ofrecer, a propósito del drinking, un vicio que es un vicio mucho más sano, que nos acompaña en la lectura, que nos acompaña en los momentos de meditación, de ocio, de placer, el café. Vamos a degustar de nuevo este café Hausbrand, el café de los que saben disfrutar la vida, una de las marcas de café más famosas de Italia, que llega a tu casa para que puedas preparar el café que te mereces. Encuentra en Café Hausbrand en europasecreta.cl. Es súper rico. Está muy rico, está muy rico. Lo voy a buscar. De todas maneras, es un café muy rico y acompaña, así como nos has acompañado tú, con toda esta pasión, con toda esta entrega, con todo este amor por la literatura, por los libros, por tu autora. Me encanta esa capacidad de jugársela con emoción, desde el corazón, por lo que has hecho, Carla. Me siento muy contento de ver el camino que has hecho. Bueno. Desde que te conocí, yo creo en el Parque Forestal, por ahí nos conocimos la primera vez. Yo también vivía por allá. Que yo sé que es un lugar emblemático para ti. La escultura del poema de Rubén Darío, que está al lado de ahí, del Efeo, ¿no es cierto? Absolutamente. Un lugar, un axis mundis. Yo sé que tú vas a hacer una actividad este sábado que me gustaría que invitaras a nuestros auditores, la sesión Yara Yara, el sábado 6 en el MAC Quinta Normal a las 12. ¿Qué es lo que es esto del Yara Yara? Las sesiones Yara Yara, por favor vayan, porque es una experiencia muy bonita. Es una convocatoria para escribir juntos, ¿no? Entonces, van a haber primero lecturas, va a estar Pancho Melo leyendo lecturas sobre el desamor, así como otras personas del mundo de las letras y de las artes, y luego nos van a invitar a escribir todos juntos durante 20 minutos, ahí mismo, in situ. Hay papel y lápiz allá, pero si llevan papel y lápiz, también. Como la escritura automática, los surrealistas. Exacto, tal cual, de los dadaístas, maravilloso. Entonces vamos a escribir 20 minutos, incluida yo, ahí en sitio sobre el desamor. Y después están todos invitados a leerlo, a compartirlo. Mira, qué bonita actividad. Y todo esto con una música, con una banda musical que hace. Qué maravilla, es una inmersión de escritura. Están todos invitados entonces. Es gratis, es gratis. Yara Yara. Hay librerías, se van a vender libros. Qué buena idea, buena idea. Celebramos esta idea. Un evento. Preciosa. Me encantaría ir algún día a participar en una de ellas, sábado 6, MAC Quinta Normal, 12 a.m., sesión Yara Yara. Y estará ahí nuestra hipocritísima lectora Carla Gelferme. Qué gusto ha sido conversar contigo. Cristian, muchas gracias. Gracias por invitarnos a este viaje y abrirnos tus viajes literarios. Y te deseo un muy buen viaje y que tengas muy buena lectura en ese viaje. Sí, tengo que de aquí al martes buscar las lecturas perfectas. Y que aparezca el personaje, si es que no ha aparecido ya, al que estás buscando ahora, al que estás siguiendo. ¿Ah? Y nosotros, queridos hipócritas lectores, nos encontramos de nuevo en el próximo podcast que se estrena el viernes próximo a las 7:30 en Radio Pauta, pero pueden buscar los episodios anteriores, hay mucho y muy interesantes y tan iluminadores como este en pauta.cl y también en Spotify. Nos encontramos en una próxima conversación. Muchas gracias por habernos acompañado. Este capítulo fue presentado por Hausbrand. Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.